El Metro de Medellín es una empresa industrial y comercial del Estado que lleva más de 25 años prestando el servicio de transporte masivo de pasajeros. Somos una empresa pública y nos dedicamos a la operación de diversos modos de transporte. Entre ellos está el metro, que es el que más se conoce, el metro cable, que son las cabinas, el tranvía y los buses. Mi nombre es Carlos Torres, soy el jefe de logística y gestión transaccional del Metro de Medellín, que está adscrita a la Gerencia de Abastecimiento y Logística. En mis estudios, yo soy negociador internacional de profesión, soy especialista en finanzas y tengo una maestría en administración de empresas. Adicionalmente, soy docente en la Universidad de AFID y mi experiencia laboral se ha tratado más que nada en todos los temas de abastecimiento y comercio exterior, que ya tengo más de 10 años de experiencia en estos temas. Antes de la implementación del software de abastecimiento en el metro, nosotros contábamos con diversos sistemas que hacían diferentes cosas. Principalmente manejábamos todo por correo electrónico y correo físico, porque eran las dos modalidades que utilizábamos. También nuestro ERP, que lo utilizábamos para hacer el registro de las órdenes de compra y hacerle el seguimiento a los contratos. Y adicionalmente contábamos con un software para manejar los contratos. Toda esa multiplicidad de sistemas que requeríamos manejar para sacar la contratación de un proceso. Bueno, el uso de tecnología, cuando nosotros hablábamos ya de tener muchos sistemas de información para hacer los mismos procesos, nos dimos cuenta que esto nos traía más desventajas que de hecho ventajas. Y ahí en ese momento fue que decidimos y dijimos, de tanta confluencia de sistemas que genera confusiones y dificultades para entender y aprender a manejar los sistemas, era mejor contar con un único sistema que se encargara de gestionar toda la cadena y de esa forma poder generar una mejor trazabilidad y un mejor seguimiento a los procesos contractuales. El primer reto que nosotros quisimos resolver fue tener un sistema integrado que contara con todas las fases contractuales desde el principio, desde la etapa de planeación hasta el final de la vida del contrato en el módulo de contratos, que dentro de eso nos permitiera tomar decisiones y hacer trazabilidad de los procesos. El segundo reto fue tener un ambiente amigable para las demás personas que no necesariamente son de la gerencia de abastecimiento, porque la cadena de abastecimiento se extiende a otras áreas de la empresa, porque en el abastecimiento todos participamos y es necesario en ese entonces que las personas que participaran tuvieran claridad de los procesos que nosotros adelantamos desde abastecimiento, al mismo tiempo que manteníamos la confiabilidad y la trazabilidad de la información. Para nosotros escoger la plataforma que íbamos a usar como plataforma de abastecimiento, nosotros hicimos un estudio de mercado comprensivo donde nosotros analizamos diferentes factores. Dentro de esos factores se encontraban la usabilidad de la plataforma, qué tan fácil era adoptarla, qué tanta información podía tener la plataforma, qué niveles de seguridad nos ofrecían. Por supuesto, también estábamos en ese momento buscando una solución que fuera más orientada hacia la nube y que estuviera en servidores en la nube, por supuesto. Y finalmente, ya como somos empresa pública, dentro de ese estudio de mercado la conclusión fue a quienes íbamos a invitar a la solicitud, y dentro de esa solicitud, en su momento Suplos, la plataforma de Intel Cost, fue la que consiguió el puntaje más alto y la que le fue adjudicada el contrato. Bueno, desde que implementamos Suplos, nosotros en el Metro de Medellín hemos evidenciado varios beneficios. El primero de ellos y el más importante para mí es el de la planeación, porque tener un sistema organizado, cómo se hacen los procesos, en la fecha en que se necesitan, la fecha en que las áreas lo requieren, nos permite desde la gerencia de abastecimiento organizar los recursos para tener los bienes y servicios en esas fechas que las áreas nos dicen que los necesitan. El segundo beneficio es la trazabilidad de la información, donde participan las áreas usuarias de esos bienes y esos servicios, lo que nos permite que adopten cada vez un lenguaje más técnico que se relacionan con el abastecimiento y nos ayuda, por supuesto, a que
todas las requisiciones cuando nos llegan sean más claras y sean más efectivo el proceso de abastecimiento. Y finalmente es la disminución del papel y las aprobaciones que se hacen. Pasamos de aprobaciones físicas a aprobaciones digitales que se pueden hacer incluso hasta desde dispositivos móviles, donde ya no tenemos que esperar a que el papel pase de una persona a otra, sino que desde su dispositivo móvil cada aprobador puede entrar a la herramienta y hacer las liberaciones que le corresponden. Lo que más me gusta de Suplos es el servicio al cliente. Siempre están ahí para atender todas nuestras necesidades, nuestros requerimientos, sobre todo en temas que pueden llegar a ser complejos y para hacer los desarrollos que requiramos en la plataforma. Ese es definitivamente el punto ganador, la flexibilidad que nos dan, sobre todo porque nosotros como empresa pública somos muy reglados y se requiere muchas veces esa flexibilidad de nuestro sistema de abastecimiento. Así también, como todo el apoyo que nos han dado en la implementación de mejores prácticas desde el conocimiento que tienen de Supply Chain Management y de los procesos de abastecimiento en otras organizaciones, porque siempre es bueno recibir ideas que nos permitan avanzar y crecer en nuestros procesos internos. Bueno, durante todo este tiempo de la pandemia y mientras ha transcurrido todo el distanciamiento social, para nosotros ha sido absolutamente ganador contar con una plataforma que sea 100% en línea, porque ha facilitado el intercambio de información con proveedores, solicitar las cotizaciones, comunicaciones que hemos tenido que enviar. Para nosotros eso fue absolutamente ganador durante estos tiempos. Desde la implementación de Suplos, la relación con los proveedores ha cambiado en dos aspectos fundamentales. El primer aspecto es el conocimiento que nosotros tenemos de nuestros proveedores. Eso para nosotros, incluso desde la implementación de la misma plataforma, fue fundamental. Conocer con quién estamos contratando y mantener esa información actualizada, porque uno de los principales problemas con el relacionamiento de proveedores es que la información se puede ir desactualizando en el tiempo. Con la implementación de Suplos logramos que a través del registro de proveedores mantuvieran la información actualizada a los mismos proveedores y ser más fácil contactarlos. La segunda forma en que cambió la relación con nuestros proveedores es que, como ya tenemos un directorio de los proveedores interesados en contratar con el metro, ya nosotros lo que hacemos es que vamos a ese directorio y buscamos ahí de nuestra base de proveedores quienes pueden proveernos los bienes o servicios que estamos requiriendo. Entonces, para los proveedores es claro cómo participan, cómo se registran, cómo se hacen visibles para la entidad, además de tener el sistema por el lado de los proveedores para presentar sus ofertas de forma ordenada y de paso a paso, y por nuestra parte podemos identificar quiénes son nuestros proveedores y quiénes están interesados en vendernos, que eso para nosotros fue supremamente importante de la implementación de este proyecto. El principal cambio que podemos resaltar desde que implementamos Suplos es el aumento en la trazabilidad de la información, no solo para la gerencia de abastecimiento, que conocemos en qué momento se necesita un contrato y en qué momento está planeado ese contrato, sino en el avance del contrato, que las áreas usuarias además pueden consultar en tiempo real y ver cómo van avanzando sus procesos. Otro segundo cambio importante para nosotros fue la disponibilidad de la información y la facilidad de generación de informes. Como solo tenemos un sistema que controla toda la cadena desde el principio hasta el fin del contrato, toda la información está integrada, no solamente dentro del mismo sistema, sino con nuestros otros sistemas corporativos, lo que lleva a la unicidad de la información, y con eso podemos sacar informes sobre todas las etapas de un contrato para generar métricas de forma más eficientes que nos permiten tomar decisiones claves para administrar el abastecimiento de la empresa. Los consejos para las empresas que piensan digitalizar su cadena de abastecimiento: el primero y más importante es que tienen que conocer todos los procesos internos, todos los pasos que llevan a la obtención de ese bien y servicio, porque con ese conocimiento identifican qué es lo que es más crítico y qué es lo que les va a generar más valor en ese proceso. Adicionalmente, también, y la segunda recomendación que les doy es: tengan muy en claro que el sistema que ustedes van a estar construyendo lo tienen que hacer paso a paso, de forma clara, concienzuda.
tomando en cuenta no solamente lo que ustedes van a administrar desde abastecimiento, sino lo que se necesita en la empresa, una visión holística, una visión integral que permita pasar todo el proceso contractual y llegar al contrato para la administración de esa recepción de esos bienes o servicios que se requieren, hacen necesario que participen no solamente abastecimiento, sino todas las demás áreas de la empresa que tienen que ver en la cadena. Eso en grandes rasgos. El futuro del abastecimiento, ¿cómo lo veo? Necesariamente con tecnología, sea cual sea los tipos de tecnología. Ya vemos tipos de tecnología que son muy interesantes y se están aplicando a procesos logísticos, procesos de compras como blockchain, automatización, machine learning, que todo eso lo que va a llevar es que necesariamente hayan procesos automatizados y ágiles, por ejemplo para compras menores, que también se incluyan sistemas de información para otros procesos como Internet de las Cosas, que eso lo que va a facilitar es qué tan rápido somos capaces de abastecer y qué tan rápido somos capaces de transmitir información a través de las cadenas de abastecimiento de las empresas para tener los bienes y servicios en el momento en que se requieren y en la forma en que la empresa los requiere.